Estamos en las Cataratas de la Igualdad del departamento de San Marcos. No se pierdan este magnífico lugar. Partimos a las 4 de la mañana con un amigo que va adelante, que ya se me fue, con rumbo a San Marcos. Llegaremos a El Tejar para luego pasar por Patsicía, Tecpan, así como Nahualá, Salcajá y Quetzaltenango y luego San Marcos. Dicen que viajar de noche es peligroso en moto y la verdad es lo que he experimentado, puesto que ya llevo una hora, es precisamente los carros cuando vienen en contra lo encandilan a uno, y cuando no hay línea en el centro de la carretera. Aquí esta línea se mira perfecto, pero hay pedazos atrás donde no hay línea. Ahí es muy peligroso para andar en moto de noche porque se encandila con las luces de los carros. Miren qué belleza. Ahora es cuando se pone lindo el viaje. Aquí va mi amigo, mi acompañante de viaje a San Marcos, Damaso y Fabi. Ahora nos vamos a ir del otro lado porque parece que de este lado hay un montón de hoyos y están algo peligrosos. Pero dígame si esto no es vivir, ver los amaneceres. Vamos para los encuentros y ya el amanecer pues ya se dio, como lo pueden ver aquí atrás. Ya se dio el amanecer y estamos a 11 grados centígrados, 11.5 grados centígrados, señores. Son las 5:42 de la mañana, o sea que el frío está duro, está durito el frío. Como siempre digo, el camino, la felicidad es el camino, y la moto es la muestra, porque cada segundo es importante. Es emocionante una curva, es peligrosa otra. Hay momentos que uno lo mira difícil, pero hay momentos que uno se siente Valentino Rossi, ¿verdad? Y seguimos nuestro viaje, y aquí con mi amigo Damaso y Fabi. Aquí los podemos ver. Ahí van. Ahí van. Miren esta neblina. Está bastante cubierto. Como decían los abuelitos, eso significa calor. Bueno, lo veremos. Total, este pedazo que estamos pasando acá, que es mucho antes, uy, otro hoyo, aquí está lleno de hoyos, peligroso, ay Dios mío, esto sí, miren cómo se encuentra todo tapado, con una neblina inmensa. Señores, miren qué belleza, esto es viajar. Le estamos dando la vuelta acá al lago de Atitlán, que está allá en esta parte. Ya pasamos los encuentros, ya pasamos la entrada a Sololá, y ahora vamos camino a Quetzaltenango. Estamos en San Juan Ostuncalco. Bueno, miren, esto es lo que yo no estoy de acuerdo. Miren la cantidad de humo que tiran estos buses. Ellos no le cambian los filtros. Señores, cambien los filtros de los buses. Y llegamos por fin al hermoso departamento de San Marcos, con su arco allá al fondo y sus leones.
Bienvenidos a San Marcos, mis coterráneos, guatemaltecos y extranjeros. En San Marcos usted podrá encontrar en la zona costera cataratas de la Igualdad. Subiendo hacia la parte alta encontramos el refugio del Quetzal, donde está el ave símbolo, pero también usted va a encontrar senderos en el Parque Regional de San Marcos, donde tenemos canopy y también tenemos altitud a través de los volcanes de Tajumulco y Tacaná, y los esperamos. Aquí encontrará usted un clima agradable, pero mujeres, hombres que le ofrecen pues la mejor atención. Don Héctor, el encargado del Palacio Maya, nos contará un poco de su historia. Que se llamó la Unión San Marcos, pero seguían las molestias entre las dos poblaciones y definitivamente se hizo una consulta al general Jorge Ubico cómo solucionar el problema, y él dijo, piense, ¿cómo lo hace? Le dijo al general Miguel Irigoyen Fuentes, y él decidió entonces hacerlo creando un edificio, pero no cualquier edificio, un palacio maya de la cultura marquense. Y el escultor Rodolfo Galeotti Torres le dio vida a todo lo que vemos al frente del Palacio Maya, en donde nosotros podemos encontrar que en el primer cintillo que está en la parte de abajo hay gallos y hay leones. Los gallos y los leones representan a los dos pueblos, tanto a San Pedro como a San Marcos. También podemos ver nosotros que más arriba hay unas figuras mayas, en donde hay unas volutas. ¿Qué son las volutas? Son como palabras que salen de la boca de ellos. Posteriormente vemos en la parte más arriba que hay grecas de la pirámide de Chichén Itzá, porque hay una mezcla de la cultura maya y de la cultura maya tolteca. Nosotros nos podemos dar cuenta de que el Palacio Maya tiene un gran significado. En la parte central del palacio tenemos que hay 3 personajes que están de pie con una vara. Estos personajes que están de pie con una vara significa autoridad, y es la señal de la autoridad que en muchas comunidades aún se conserva. Los alcaldes auxiliares poseen sus varas en señal de autoridad. La cúpula de la Catedral de San Marcos, por sus dimensiones, está considerada entre las más grandes de Centroamérica. El proyecto tuvo un costo aproximado de 8 millones de quetzales y fue trabajado por ingenieros y arquitectos de San Marcos. Hola a todos, los invito a venir a visitar el departamento de San Marcos, la tierra de los leones. El león de San Marcos es la representación simbólica del evangelista San Marcos y posee normalmente la forma de un león alado con una aureola o nimbo. San Marcos. Bueno, aquí estamos saliendo de San Marcos con rumbo a San Pablo, y después de San Pablo nos dirigiremos a las Cataratas de la Igualdad, que es el lugar que nos han recomendado mucho. Se supone que son cataratas las más altas que hay en Guatemala. Fíjense, mire el amanecer, que son de las cosas que más me gustan a mí de salir en moto, es esto. Mi linda Guatemala, la verdad es que es hermosa. Seguimos con rumbo a San Rafael Pie de la Cuesta. Va.
Es que francamente no podemos pedir más. Tocaché es el nombre de este pueblo. Me da la impresión que era alguna finca de café hace muchos años. Una carretera totalmente inaugurada, nueva, de Tocaché para La Igualdad. Muy buenos días, mi nombre es Santos Pedro de León Verdugo, presidente del turismo de esta comunidad de La Igualdad, y les presento también aquí al compañero Josué Bonilla, que él es el tesorero. También tenemos ahí al secretario, que es el compañero Adonis, ¿verdad? Entonces, pues queremos agradecer infinitamente también ahí al vigilante viajero que ha venido desde la ciudad capital acá con nosotros, también ahí en Guat, y pues sobre todo también aquí tenemos los diferentes servicios en esta comunidad. Tenemos lo que son las cataratas La Igualdad, las más altas de Centroamérica, que tiene 200.5 metros, ¿verdad? Y luego pues también tenemos como servicio, tenemos el restaurante, tenemos las piscinas, tenemos servicio de jacuzzi. Las bellezas que hay en Guatemala, y uno de ellos es este lugar, las cataratas de La Igualdad. Ya nos encontramos acá en la bajada para llegar a las cataratas de La Igualdad. Y la verdad es que todo está muy bien organizado, tiene basureros y la bajada está totalmente empedrada. Está bellísimo aquí. Algo muy importante es que estas cataratas están manejadas por un comité del pueblo, donde ellos invierten en la recuperación y mejoras para el camino hacia las cataratas, como se puede ver este puente que está acá. Se puede disfrutar de un buen momento en las diferentes aguas termales, como también cuenta con un restaurante de la comunidad. La diversidad de su fauna es grande. Y no digamos estas aguas termales que contienen elementos minerales que son para sanar muchas enfermedades, según lo cuentan en esta área. Las cascadas de La Igualdad es un atractivo turístico que se encuentra ubicado en la aldea Tocaché, y esta caída de agua característica del lugar posee una altura aproximada de 200 metros, aunque se habla de 205 metros, lo cual la ha destacado en Centroamérica, puesto que se encuentra entre las más altas del istmo. Está ubicada en las faldas del volcán Tajumulco, el más alto de Guatemala. Estar en este lugar me dio la impresión de la película de Jurassic Park, para quien quiera visitarla. Es impresionante la sensación de lugar de antigüedad que tiene. Los dejo con las tomas que a mí realmente me dejaron impresionado para regresar nuevamente. Eres la más bella de las flores en primavera, mi linda Guatemala, como te quiero.
es toda tu natural belleza. Cataratas de la Igualdad.